cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Buenos días, amigos, amigas de Totum Revolutum, la tertulia de experiencias y aprendizajes que quieren aportar a tu desarrollo personal y de esta manera ayudar a expandir nuestro nivel de conciencia. Gracias por seguirnos y por todas las aportaciones que nos hacéis llegar. Hoy estamos nuevamente con Federico Batifora, quien nos acoge esta mañana desde Lima, capital del Perú. Federico ya ha estado en otros micrófonos en un programa anterior y como muchos profesionales del desarrollo personal aporta a la construcción de una cultura de paz trabajando por la justicia, ayudando a las personas a encontrar su propio camino de realización. Muchas gracias por dedicarnos estos momentos y atendernos esta mañana de domingo. Buenos días, Federico. Muy buenos días, Salvador. Muy buenos días, Edgardo. Un placer de estar con ustedes el día de hoy. Igualmente. Y también estamos con Edgardo Cárdenas, nuestro coach, y también nos ayuda y aporta sus perspectivas. Edgardo. Buenos días, Salvador. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Federico? Encantado de saludarte nuevamente y de que estés con la audiencia. Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. Hoy día nos toca un tema muy, muy interesante, muy aleccionador y sobre todo, creo que va a ser bastante esclarecedor para muchas personas. Ese Y, es mi de- deseo. y del cual eres un gran especialista. Bueno, no sé si gran, pero ahí estamos. Yo estoy en Claro que sí. calidad de aprendiz a tiempo completo. Federico, como sabes, siempre nos gusta empezar la entrevista de una manera cercana y personal con alguna vivencia de nuestro invitado, una experiencia significativa que hayas vivido en tu historia personal y que marcó un antes y un después. Federico, cuéntanos algo de ti, por favor. Sí, justamente estaba reflexionando sobre cómo empecé este tema hace 2 años en Lima. ¿Y por qué lo quiero contar? Porque es un hecho muy, muy humano. Empezamos 3 personas cuando tomé la decisión de divulgar este nuevo paradigma, ampliar un poquito más eh, toda mi formación en descodificación bioemocional, vincularlo con otros temas que están íntimamente vinculados con la neurociencia, con la psicología conductiva, etcétera. Y con el pasar del tiempo, como era lógico, teníamos que hacer una evaluación en las distintas personas que habían llegado al centro. Primero lo hicimos, lo estamos haciendo en el distrito de Miraflores, en Lima, en una de sus casas. Llegaron 3 personas, a la semana siguiente dos, a la semana siguiente una. Y mi esposa me dice, ¿vale la pena que continúes con esto? Le dije, mientras haya una persona que se interese, vale la pena. Y la semana siguiente llegaron 10, llegaron 12, llegaron 15, llegaron 20. A la fecha, ya La Aurora va a cumplir, la casa en La Aurora es un distrito, en Miraflores, va a cumplir 2 años y más o menos hay 177 personas inscritas que van todas las semanas rotándose, no todas pueden a la vez, tampoco habría sitio, pero sí permanentemente están, porque los temas que toco no son temas cancelatorios, quiere decir, si tú no vas al anterior ya no puedes venir, no, son temas que puedes venir así no hayas venido los 40 conversatorios anteriores. Mañana vamos a cumplir ya
66 conversatorios en Miraflores, en La Aurora, y 55 en Tobar. Pasó algo muy interesante. Resulta que en febrero del año pasado vienen dos personas y me dicen, fuera, ¿y usted no puede ir a Tobar? Con el mayor gusto le digo, los días viernes es mi voluntariado en este tema. Si me invitan a las 10 de la mañana, yo lo puedo hacer. Pasaron 15 días y llegó la invitación. Fui y me di con la sorpresa que habían 55 personas. Y bueno, la historia pues se empezó a multiplicar en Tobar, que es otra de las casas, la más grande que hay en Miraflores. Y más o menos hay más de 300 personas ya inscritas. Pero algo muy curioso, ¿no? Cuando se hizo el testimonio, porque nosotros hacíamos el espacio neurociencia, así se llamaba, y resulta que las personas empezaron a manifestar en sus testimonios lo bien que les estaba yendo en su salud emocional. Incluso tengo anécdotas muy personales, no voy a decir nombres obviamente, pero de personas que incluso se han acercado a conversar conmigo y que estaban a punto de suicidarse. Así de frío es el tema. Y encontraron un espacio donde sintieron pertenencia y empezaron a involucrarse y empezaron a aprender otra vez, a estudiar otra vez. Es el otro mito, como conversaba con Edgardo, que hemos roto, es que las personas mayores pueden perfectamente estudiar y aprender. Y más, tienen sobre sus espaldas la experiencia vivida, con lo cual le da mayor validación. Entonces decidimos involucrar nuestros espacios como espacios de salud emocional. Y así empezamos cuando llegamos a cumplir un año, ahora vamos a cumplir 2 años, ahora en noviembre. Y bueno, llegó un momento, hace como 4 meses, que dije, no, vamos a seguir evolucionando porque se me ocurrió que esto debe, a raíz de un reconocimiento que me hizo el municipio en el aniversario de Miraflores, dije, no, este tema da para mucho más y habría que lanzarlo a la mancomunidad de municipios en Lima. Y es así que le hemos nominado el Círculo del Bienestar, donde las personas que se acerquen, no solamente a través del conocimiento, que es una demostración más de la importancia que tiene y de lo humano que es, que las personas empiecen a comprender, a estudiar, a volver a aprender, lo incorporen en su vida y que su vida se transforme. Yo creo que para mí, a mis 71 años, creo que esta es una de las experiencias más valiosas que he podido rescatar en mi vida. Este emprendimiento que empezó con 3 personas, en la tercera semana hubo una y hoy día, más o menos, estamos por encima de las 400 personas. Y lo que esto puede significar en una proyección. Esa creo yo, una anécdota que se las cuento porque creo que puede ser interesante, sobre todo para las personas que van a escuchar, que van a estar presentes en este encuentro, en este conversatorio que vamos a tener, para que les nazca la inquietud de volver a aprender, de ponerse a aprender, de ponerse a estudiar, de vincularse otra vez con el conocimiento para aquellas que se han desvinculado y para las que ya están vinculadas que continúen, porque realmente trae consecuencias muy positivas en la salud emocional de las personas. Federico, es muy interesante lo que nos estás proponiendo. Yo te pediría que nos amplíes un poquito para que la gente vaya empezando ya a mentalizarse que el tema de hoy es muy interesante. ¿Sí? Hoy día vamos a tratar entre la mente y la emoción, los principios universales y su vínculo con la descodificación bioemocional. Obviamente, tengo que saludarlos a todos. Un gran saludo desde Perú para todas las amigas y amigos que hoy escuchan en España y en otros lugares a través de las diferentes tecnologías que ustedes manejan. Y en este encuentro, Salvador y Edgardo, quisiera invitarlos a un viaje, a todos los que nos van a escuchar hoy día de hoy. Un viaje hacia nuestro mundo interior, hacia ese espacio donde nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo dialogan, aunque muchas veces, queridas amigas y amigos, no nos enteramos.
entre la mente y la emoción, los principios universales y su vínculo con la descodificación bioemocional. A ver, voy a hacer unas interrogantes para provocarlos a todos ustedes, de manera positiva, por cierto. ¿Qué mantiene el orden en el universo y en la vida? ¿Qué principios invisibles rigen nuestra vida interior? ¿Cómo vinculamos lo que sentimos en el cuerpo con esos principios universales? ¿Qué tienen que ver estos antiguos principios filosóficos o leyes universales con lo que hoy sentimos en nuestro cuerpo? ¿Puede un dolor, una enfermedad, un síntoma hablarnos de nuestra vida interior? Vamos a desarrollar esto, queridas amigas y amigos, obviamente de una manera muy sencilla, muy sintética por el espacio y tiempo, pero creo que va a ser de mucho provecho. Hoy vamos a vincular varios espacios, un poco de filosofía, hablaremos de emociones, del cuerpo y de la conciencia. Entonces, los invito a escucharse con mucha calma, porque puede que hoy descubran que nada en nosotros ocurre por azar. Entonces, voy a empezar a hablar un poquito sobre los 7 principios o leyes universales. Y voy a hablar un poquito de historia para que podamos centrarnos. Hace más de un siglo se publicó la obra El Kybalión. Este Kybalión rescató para nuestro mundo, comillas, moderno, los 7 principios universales, que son códigos realmente que nos ayudan a comprender cómo funciona la vida. ¿Y quién era el autor? Ahí hay algunas discrepancias, porque lo firman los 3 iniciados. Pero para la mayoría de investigadores es el señor William Walker Atkinson, estadounidense, que vivió entre 1862 y 1932 como el gran divulgador del pensamiento esotérico y ocultista que se practicó a inicios del siglo XX. Y él trabajaba con un seudónimo, que para muchos ahora podrán recordarlo, los que han sido muy afectos a leer obras de corte esotérico, el Yogi Ramacharaka. Este señor introdujo el concepto de la mente como fuerza creadora. Miren ustedes, qué interesante. El poder del pensamiento positivo y la autogestión. Introdujo el yoga, la meditación, la respiración, la filosofía Veda, la clarividencia, la telepatía, el magnetismo personal, la vibración y la energía mental. Fíjense ustedes desde cuándo empieza toda esta corriente en este mundo occidental. Pero hay un mensaje que yo rescato muy importante de este divulgador. La unidad mente, cuerpo y espíritu. Obviamente que su obra, como muchos dicen que la hizo él, no existe fehacientemente porque se firman los 3 iniciados, los 7 principios universales o la sistematización de los principios herméticos. Y esto viene de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es un personaje ficticio, comillas, ficticio digo porque es mitológico. No sabemos si eso no existió, pero sí sabemos lo que transmitieron los antiguos egipcios y los antiguos griegos a través de Hermes, como el mensajero de la sabiduría, etc. Entonces diremos que este señor Atkinson es un gran puente entre Oriente y Occidente. Yo le llamaría el gran pionero de la autoayuda espiritual moderna, donde han bebido y beben todos los divulgadores de autoayuda espiritual del siglo XX y siglo XXI. Aquí hay una pregunta que creo que tiene que caer por su propio peso. La descodificación bioemocional
¿Es un método científico? ¿Por qué es muy importante aclarar este tema antes de continuar? Lo primero que tengo que decirles a toditas las personas que nos escuchan es que no es un método científico, es una disciplina experimental y forma parte de los espacios terapéuticos complementarios. No es medicina alternativa, que quede muy claro. Es un enfoque, sí, es un enfoque orientado al diálogo y a la complementariedad de la persona. Nosotros acompañamos a las personas a que descubran eso que llevan dentro, que se ha convertido probablemente en un conflicto emocional. Este acompañamiento lo que hace es promover el autoconocimiento de la persona, que no es otra cosa, o el significado del autoconocimiento es la capacidad de comprendernos, de observarnos y reconocer nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y algo muy importante, queridas amigas y amigos, reconocer nuestras creencias. Ojo con las creencias, que en algún momento habría que hacer algún conversatorio sobre esto. La descodificación bioemocional acompaña procesos. Desde lo emocional, porque usa un lenguaje de comprensión más que como una cura definitiva. Para eso está la medicina. Por ejemplo, hoy día la neurociencia y la psiconeuroinmunología ya señalan cómo nuestras emociones influyen en el cuerpo. Ya no es un secreto, ya la neurociencia lo está afirmando. Influye en nuestro cuerpo. Hoy la neurociencia está mostrando vínculos entre nuestro cerebro, cómo se procesan las experiencias, las emociones, la memoria, ojo, y su influencia en nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Esto ya, aquí no hay discusiones al respecto. Entonces, la descodificación bioemocional propone un camino para interpretar esa relación. Ese es el trabajo de la descodificación bioemocional, cuyo fundador es Christian Freche, ya ahí por los años 1992 más o menos. Entonces, a través de esta interpretación de que un síntoma físico es la expresión biológica de un conflicto emocional no resuelto, la descodificación bioemocional no nace para ser un laboratorio ni un tratado científico, va por otro camino, que es lo que quiero que quede claro. Es un mapa interior, un lenguaje del alma que nos invita a escuchar lo que el cuerpo calla y dar Perdón, sentido a las Federico, experiencias que nos marcan. Dime, Federico, Edgardo. entonces, el punto, el enfoque o el lenguaje que me parece interesantísimo significa que es el abordaje de el ser humano en su integridad, como empezaste diciendo, ¿no? Correcto, Alma, cuerpo, espíritu, y entonces una nueva manera de mirar, por ejemplo, los procesos personales como la enfermedad, ¿no? Todo eso, pero ya no solamente asumiéndolo, ¿no? O sea, yo creo que es como una invitación a mirar y a mirarse, porque claro, es para aplicarlo a uno mismo desde una mirada más integral. ¿Es es así? correcto. Es correcto, Edgardo, es correcto. Este es un abordaje terapéutico. ¿En qué sentido? Donde nos incorporamos en el ser de la persona, lo acompañamos. Nosotros no le resolvemos su problema. El acompañante en descodificación bioemocional acompaña a la persona para que ella misma descubra sus propios recursos personales y pueda liberar esa emoción que ha causado el conflicto. ¿Por qué una emoción causa un conflicto? Cuando no es expresada, cuando no es verbalizada, cuando se ancla, cuando se queda dentro. Obviamente, dependiendo el nivel
del conflicto va a ser el nivel de la somatización, del síntoma, de la patología, como se comúnmente llamamos enfermedad. No es lo mismo, obviamente, un cáncer que puede tener un conflicto emocional muy fuerte y que tiene tiempo guardado que un simple resfrío o un dolor de panza, para decirlo en forma muy coloquial. Esos son conflictillos que vamos teniendo en la vida y que se resuelven fácilmente cuando se toma conciencia. Entonces, finalmente, la descodificación bioemocional, Edgardo, Salvador, es una suerte de linterna interior, vamos a llamarlo así, ¿sí? Una linterna. No pretendemos reemplazar esa luz, pero sí alumbrar esos rincones íntimos donde se esconden esas emociones. Evidentemente, y para finalizar esta aclaración que vale la pena hacerlo, que no es un método científico, cada persona elige si quiere mirar allí también, si quiere mirar esos rincones. Por la experiencia que tengo, te podría decir que hay personas que tienen fácil acceso y están dispuestos a volver a vivir esa emoción. Por eso, para la decodificación es muy importante llegar al resentir, que es volver a vivir esa emoción que ha sido traumática, pero de forma consciente. Hay seres humanos que dan vueltas, no quieren volver a encontrarse con esa emoción muy compleja. Entonces, no se puede lograr un resultado. Hay que llamamos nosotros los que tienen, ¿no? Estos programas candado, que son muy difíciles de romper. Y ahí hay que entrar al transgeneracional, hay que recoger un poco atrás lo que tú haces, constelaciones familiares, saber cómo está esa, ¿no? Ese mapa. Pero hay personas que sí lo hacen. Hay personas que sí se enfrentan a eso y liberan, y se liberan y sanan. Y no lo vean esto como algo mágico ni de milagro, por favor. No tiene nada que ver con lo religioso. Es un trabajo que hace la persona. Está librando un peso, se está sacando un peso de encima. Entonces se pone más liviano y regula la homeostasis, regula su energía y empieza a sanar. Hay personas que no. Pero es la persona la que lo hace, ojo, no es el acompañante. Nosotros, nuestra misión, como hemos estudiado muchísimas cosas que giran en torno a distinto tipo de patologías con distinto tipo de emociones, podemos vincularlas más fácil y hacerles el camino más sencillo, nada más. Es la persona que tiene que descubrir sus propios recursos para lograr expulsar verbalizando ese, ese conflicto que está anquilosado, que está anclado, para volver a un equilibrio emocional. Y eso nos lleva, evidentemente, así como el cuerpo necesita una homeostasis, que es el equilibrio, también existe una, comillas, una homeostasis emocional. ¿Para qué? Podríamos decir que es como una especie de faro que alumbra esos puntos que a lo mejor necesitan ser más vistos. Sí, sí, Salvador, claro que sí, por supuesto. De eso se trata. Eso se trata. Por eso que siempre es muy, muy importante aclarar que no somos ninguna medicina alternativa. Simplemente es un método complementario. Con ayuda. Por eso siempre cuando una persona consulta, lo primero que le preguntamos es, quiero saber tu diagnóstico médico. De ahí partimos. Y que la persona no deje en absoluto de trabajar con su médico. Este es otro, vamos por otro camino. Ayudamos a la persona, y en este caso al médico, a que la persona esté un poco más ligera. Hoy día, ya obviamente la mayoría de médicos que están, digamos, que yo les llamo de avanzada, ya están metidos en estos temas. Incluso hay médicos, y me ha pasado a mí, que recomiendan a sus pacientes también recurrir a un biodescodificador para que trabaje en la otra parte, que él no trabaja. Bien, Entonces, dime, dime. entonces, como resumen para que la gente nos acoplemos a este mensaje que nos estás mandando, es que el cuerpo nos manda esos mensajes o el inconsciente y tenemos que saber detectarlos para poder aplicar ese revulsivo, es decir, aquí como un sistema inmunológico, digamos, que de alguna manera tiene que activarse, ¿no? Correcto. Mejor expresado jamás. Muy bien expresado, Salvador. Bien,
¿Cuál es el primer principio del Kybalión? Que vamos a vincularlo con la descodificación bioemocional. Lo voy a enunciar. El primer principio es, todo es mente, el universo es mental. Bien, la interpretación de la realidad se inicia en la mente. Lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que creemos. Moldea nuestra experiencia. Entonces, la mente es una facultad global de la conciencia, ¿sí? Esto es pura neurociencia, que integra procesos: percibir, imaginar, recordar, pensar, pero ojo, ojito y ojazo, como decimos en Lima. La mente no es solo pensamiento, es una de sus funciones específicas de la mente, porque también abarca emociones, también abarca intuiciones y algo muy importante, el sentimiento, el sentir, que también es un proceso mental, que significa experimentar de forma directa y subjetiva una vivencia, externa o interna. La parte sensorial, a través, como saben ustedes, la parte de los sentidos: frío, calor, suavidad, dolor. Esta es una respuesta fisiológica del cuerpo en el entorno, la parte externa. Pero la parte interna, la emocional, tiene que ver cuando experimentamos la alegría, la tristeza, el miedo, la calma, el amor. Entonces, desde la descodificación bioemocional vamos a emparentar esto. La enfermedad es parte de un conflicto interno, como llamamos nosotros, de un shock psíquico emocional que el cuerpo lo convierte en síntoma porque no le dio salida. Un conflicto emocional vivido intensamente y en soledad, es así en un segundo, y en soledad, que la mente no logró procesar, lo convertimos en síntoma. Voy a poner un ejemplo. Una persona que no logra digerir, por ejemplo, una traición en su vida, que esa persona, ojo, siente que otra persona lo ha traicionado, desarrolla síntomas inmediatos en todo su sistema digestivo, dependiendo el grado o nivel que para esa persona significa, por ejemplo, esa traición. Y el vínculo, la mente es el origen creador de lo que luego va a expresar el cuerpo. No se olviden. El todo es mente, el universo es mental. Entonces, la mente es el origen creador de lo que hago y luego el cuerpo lo va a expresar. Recuerden esto, queridas amigas y amigos. El cuerpo grita lo que la mente calla y nuestro pensamiento sostenido genera emociones. Estas, al no expresarse, se traducen en síntomas. Esta es una síntesis del primer principio y cómo lo vinculamos. Ese principio que fue enunciado hace 2 siglos, perdón, hace 2000 años, hoy lo recuperamos a través de la descodificación y más o menos, como vamos a ver al final, cómo la neurociencia crea un puente entre la sabiduría ancestral antigua, la biodescodificación y cómo la neurociencia puede hacer un puente para que nos unamos. Segundo principio, la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Así está el enunciado de este principio o ley universal. Obviamente, lo que quiere decir es que lo que ocurre adentro se refleja afuera. Lo que vivimos en nuestro interior se refleja en el exterior. Entonces, desde el enfoque de la descodificación bioemocional, el síntoma refleja un conflicto emocional inconsciente. Ya vamos a añadir algo más: conflicto emocional inconsciente. Entonces el cuerpo lo que está representando es una suerte de espejo de la psique. El cuerpo como un espejo de la psique. Refleja lo que ocurre en ese inconsciente. En otro momento podríamos hacer un conversatorio sobre Jung, ¿no? Que es el gran padre del inconsciente. Un corazón en calma genera, evidentemente, vínculos muy sanos. Un mundo interior lleno de miedo
de temores, suele haber enemigos por todas partes. Ejemplo, por ejemplo, una madre que no puede, comillas, proteger a su hijo, es muy posible que presente problemas en los senos. Es más, tenemos muchísimas validaciones de estos casos. El hijo tiene mucho que ver con la madre, los senos, perdón, de la mujer tienen mucho que ver con el hijo, como en el hombre, el hijo, con una serie de problemas para ese señor, tiene que ver con los testículos. Un día podemos explicar más a esto. Ahora, ¿cuál es el Sí, vínculo? sería interesante ese apartado, tenerlo agendado, porque Cuando ustedes desean, podemos ampliar esto. El vínculo. El síntoma físico refleja un conflicto emocional profundo. Lo que no expresamos en palabras, arriba, adentro, igual, mente, emoción inconsciente, lo que vivimos, sentimos y no expresamos, un conflicto de miedo, por ejemplo, queda atrapado. Ok, entonces habíamos dicho, ¿no?, que un conflicto de miedo queda atrapado, una herida emocional queda atrapada en nuestra psique y se manifiesta en el cuerpo, abajo, afuera. Igual, cuerpo, biología. Si no lo elaboramos ni lo verbalizamos, el cuerpo se convierte en el canal de expresión. O sea, el síntoma aparece como palabra biológica. Lo que no pudo ser dicho con la voz, el cuerpo lo va a somatizar. El universo, nos dice la ley universal, valga la redundancia, se refleja en todos los niveles. Y el cuerpo, queridas amigas y amigos, refleja lo que la conciencia calla. Entonces, con este principio podemos nosotros pasar al tercer principio. ¿Cuál es? Vibración, el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Bueno, eso es un principio antiguo y moderno, porque todos sabemos que todo está en permanente movimiento. Todo es un movimiento constante, To- definitivamente. Tiene que ver con todo esa energía, ¿no? Correcto, eso lo vamos a ver ahorita, lo de la energía. Nuestras emociones son vibraciones. Se han escuchado que está muy de moda decir, este tiene mala vibra, tiene buena vibra. La gente repite y repite. Pero estamos hablando de vibración, ¿sí? Nuestras emociones, Edgardo, Salvador y personas que nos están escuchando, son vibraciones. Nuestras emociones son vibraciones. A través de la descodificación bioemocional nos permite saber que las emociones no expresadas quedan congeladas en el cuerpo, generando bloqueos. Esos bloqueos hay que liberarlas. Y solo se permite liberarlo cuando recuperamos el flujo vital, que no es otra cosa que nuestra energía. ¿Cuál es el vínculo? La sanación ocurre cuando la emoción recupera su vibración natural y deja de cristalizarse en síntoma. Cuando una emoción queda bloqueada, está bloqueada, se congela, una forma de síntoma, o como he dicho. Cuando la expresamos, quiere decir, la verbalizamos, la sacamos, vuelve a fluir. Un ejemplo, una persona que no expresó su tristeza somatiza en forma de rigidez muscular o dolores crónicos. A veces van al médico y el médico dice, bueno, tómate esto, el otro, el otro. Al final, doctor, no, bueno, suyo es crónico. Cuando te dicen la palabra crónico es que de repente ya no saben qué más hacer. Y nunca hemos revisado si esta persona, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Resulta que esa persona tiene una profunda tristeza que la tiene metida adentro y no la logra sacar, no la expulsa, no llora. La importancia que tiene llorar. Entonces, la sanación, queridas amigas y amigos, es devolver movimiento a la emoción congelada, que empieza a fluir. La tristeza, la alegría, el enojo, todas son diferentes frecuencias que impactan en nuestro cuerpo.
Hay niveles, por supuesto, como hemos dicho hace un momento. Cuarto principio, polaridad. Todo tiene dos polos. Hablo del mundo manifiesto. Por eso estamos hablando que toda manifestación tiene su opuesto. Todo es dual. Todo tiene dos polos, calor, frío, luz, oscuridad, salud, enfermedad. En el mundo manifiesto, la descodificación bioemocional, ¿qué nos dice? La enfermedad, y esto es muy importante, no es solo un mal, también es un intento de adaptación y supervivencia. Qué interesante. Que nos está diciendo, oye hermano, algo está pasando que hay que resolver algo, y te avisa, el cuerpo te avisa, te habla, no es un castigo. Yo invito a las personas que nos están escuchando, Salvador, Edgardo, a que no vean la enfermedad como un castigo. No es un castigo ni un enemigo, no lo es. Federico, perdona Es que te un, interrumpa. ¿Esos síntomas cómo pueden identificarse? Que has comentado para que la gente tome ya conciencia de ello. por ejemplo, tengo un dolor de barriga. Entonces, lo primero que hago, porque así estamos acostumbrados, es echarle la culpa a algo que comí. Y sin embargo, si retrocedemos 6 horas, he tenido una discusión de padre y señor mío con mi hijo. Y se te ha hecho un nudo en el estómago. Correcto. Pasan 6 horas y me empieza a doler la panza. Y yo le eché la culpa a la tortilla. No, que los huevos no estaban bien. Y no es así. Porque siempre estamos acostumbrados, Salvador, a buscar fuera en vez de buscar dentro. Siempre, y siempre está así. La culpa no la tengo yo, la culpa la tiene. Que perdimos el partido de fútbol, la culpa la tiene el árbitro. ¿Me entiendes? Siempre buscamos la razón, o sea, la responsabilidad fuera de nosotros. Un mal enfoque. Exactamente, ¿no? Entonces, ahora, ya depende de la persona. Cada síntoma puede interpretarse de un modo positivo o negativo. Depende de la persona. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un tumor puede enfocarse como algo muy negativo, pero desde lo biológico es un intento de reparar o reforzar un tejido. Esto lo denunció el doctor Hammer, que ya falleció a los 99 años, hace como 4 años, que él es el gran creador de la nueva medicina germánica, donde Christian Frechet bebió parte de su desarrollo, la descodificación, bebe de la nueva medicina germánica. Entonces, ¿la enfermedad es un sufrimiento? Sí, es un sufrimiento, pero también es un recurso. Ojo, también es un recurso. Y depende del enfoque que cada persona le dé. ¿Cómo lo vinculamos? Vamos a vincularlo. Vamos a vincular esta ley universal de la polaridad con la descodificación bioemocional. La enfermedad como polo opuesto a la salud. Los dos polos, ¿no? Ambos son muy necesarios para comprender la totalidad. No son opuestos absolutos, que quede claro. Son grados de la misma realidad. Hay una gradación, grados de la misma realidad. Entonces, reconocer estos polos, queridos amigos, nos ayuda a encontrar el equilibrio. Porque si esa tortilla la comieron en casa 6 personas y a mí me cayó mal, no es la tortilla. Porque te hubiera podido un huevo, nos cae mal a los 6. No es así. Hay algo más ahí que hurgar que... Exactamente, exactamente. Lo que llamamos opuestos son en realidad extremos de lo mismo. Vayamos ahora, porque se nos va a acabar el tiempo, al quinto principio. El ritmo. Todo fluye y refluye. Así dice el enunciado del principio del Kybalión. Todo tiene sus ciclos. Todo sube y todo baja. Ahora, vamos a darle el enfoque desde la decodificación bioemocional. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de las estaciones del año. Los estados de ánimo. Las crisis que nos transforman. Todos hemos vivido crisis en la vida y seguiremos viviendo. Unos nos transformamos, otros no.
Toda enfermedad, evidentemente, sigue un ciclo. Hay una fase de conflicto y una fase de reparación en una enfermedad común y silvestre. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. El estrés sostenido, que se llama fase activa, produce fiebre y cansancio, fase de reparación. Paradójicamente la gente no lo entiende. Cuando estamos con fiebre y cansados es que estamos reparando. No es que estemos peor, estamos reparando. Ya pasamos la crisis que llamamos en decodificación, la crisis épica, que es el estrés sostenido. Luego viene la fase de reparación, fiebre y cansancio. La naturaleza es sabia, te manda a la cama para que toda la energía se concentre en curarte y no la gastes en otras cosas. Por eso que no te provoca moverte. Comprender que el ritmo ayuda a no temer tanto en los síntomas. Cuando comprendamos este principio y lo incorporemos, vamos a tener menos miedo a los síntomas que vamos a ir teniendo, porque muchas veces el miedo complica la situación. Vamos a vincular. Vamos a vincular estos dos, la descodificación y el principio. La vida se mueve en ciclos. Se mueve en ciclos, ¿de acuerdo? Y la enfermedad sigue ciclos biológicos, no es estática. Creo que más fácil de entender eso, imposible. Sexto principio, causa y efecto. Todo tiene, toda causa tiene su consecuencia. Clarísimo. Nada es casual. Nada ocurre por azar. Como les dije al principio a nuestras amigas y amigos que nos escuchan, que los invitaba a este viaje y que tengan calma, que de repente se van a dar cuenta que las cosas que nos suceden no suceden por azar. ¿Qué nos dice la descodificación bioemocional? El síntoma no es azaroso, responde a una causa emocional específica, concreta. La panza, en este caso específico, tuve un boche con mi hijo, un lío tremendo con mi hijo. Para otro será, pues, tuvo un lío con su amiga, qué sé yo, o tuvo un problema con el jefe en la oficina. Cada ser humano tiene sus problemas, pero todo ese tipo de problemas fundamentalmente se van a manifestar en el aparato digestivo, de muchas formas. Entonces, Una puntualización, sí, perdona, Federico. adelante. Esa experiencia dolorosa, emocional, puede ser también implícita, es decir, puede ser que ese boche, esa pelea, esa discusión, ese disgusto que he tenido con otra persona, con mi hijo, con quien sea, lo haya vivido interiormente, que aparentemente no haya tenido externo, o tiene que ser un hecho consumado. A ver, la persona vivió el conflicto, Salvador, y él no lo exteriorizó, lo guardó. Por eso es que lo somatiza en el cuerpo. No explotó, No explotó. Eso es lo que te quería decir. No aparentemente parece que no existe el motivo. exactamente, se lo guardó, sufre Como que se ha adentro. dejado una energía negativa dentro del cuerpo. Bravo, bravo, así es, así es. Entonces, la enfermedad, como decíamos, no es casualidad, es consecuencia de un conflicto no resuelto, el ejemplo que acabamos de conversar. Cada pensamiento y cada emoción, escúchalo, dejan una huella neurofisiológica, neurociencia pura. Un ejemplo, un accidente inesperado puede dejarte una huella que luego se va a expresar en dolores crónicos específicos. Hemos tenido tantos ejemplos de personas que han sido atropelladas, por ejemplo, y la parte donde fue el mayor impacto continúa en su vida cotidiana y, evidentemente, no liberó ese miedo del accidente, fue un shock de improviso y tiene dolores, perdón, concretos, específicos en esa parte. Y esto es siempre nos enseñaron nuestras maestras y maestros de codificación que toda intervención que tengamos, lo escribamos, validemos, validemos, validemos. Entonces así se van formando la gran cadena de validaciones de conflicto emocional versus el órgano afectado. ¿Cuál es el vínculo? El vínculo de este principio con la descodificación.
No hay casualidad en la enfermedad, sino causalidad psicobiológica. Causalidad psicobiológica. Cada síntoma tiene un origen en el evento emocional vivido como shock, imprevisto y en soledad. Y Muy por último, interesante. sí, dime, Salvador. No, no, que está siendo muy interesante todo lo que estás diciendo y Me alegro para todos mucho. los demás que están, tenemos que tener las orejas bien abiertas porque es que son cosas que están ahí y las desconocemos y las tenemos ahí. Correcto. Ese es el espíritu de la charla de hoy, que son cosas que están y que simplemente empezamos a caer en cuenta, ¿no? Empezamos a caer en cuenta. Bien, Claro. ya, el teléfono que estuvo sonando. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro último principio, el séptimo principio que le llama el Kybalión de generación. Todo tiene un principio masculino y femenino. Muy bien. En todo lo manifiesto existe una polaridad creadora. De su integración, llámese masculino y femenino, surge la vida y la creación. Creo que no hay mucho que explicar ahí. ¿Qué nos dice la descodificación bioemocional? La herencia transgeneracional muestra la unión de lo masculino y femenino. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Como fuerza de transmisión de esa información emocional en el clan familiar. De esto sabe mucho Edgardo. Toda experiencia emocional lleva una semilla creadora que puede generar salud o síntoma. Cuando esta armonía se rompe, el cuerpo lo biologiza. Obviamente biologiza este conflicto como una forma de expresar lo que no pudo integrarse. Entonces, los síntomas también pueden ser, queridas amigas y amigos, una expresión de memorias transgeneracionales que vienen de atrás en nuestro clan. Estos programas se expresan en nuestras emociones y en nuestras enfermedades. Voy a poner un ejemplo. Un conflicto de no poder alimentarse puede expresarse en el estómago, nutrición femenino. Un conflicto de no poder luchar por la vida puede reflejarse en los músculos o huesos, acción masculino. Le pasa mucho a los deportistas. Esas lesiones raras que tienen a los músculos, a las rodillas. ¿Para qué sirven nuestras rodillas? Para impulsarnos. Ese deportista inconscientemente no se siente capaz de superar su profesión. Se siente disminuido. Vinculación. Vamos a vincular este séptimo principio. La interacción femenina-masculina también se refleja en el equilibrio de los hemisferios cerebrales. Al integrar lo masculino y femenino en nosotros, generamos salud y equilibrio, según cómo vivamos y cómo lo integremos, obviamente. El síntoma, queridas amigas y amigos, revela que la energía está en desequilibrio. Cualquier manifestación que llamamos enfermedad es porque tenemos nuestra energía en desequilibrio. Y aquí podríamos tener una segunda gran pregunta que se pueden estar haciendo nuestros queridos amigas y amigos que nos escuchan y de repente ustedes mismos. ¿Cuál sería entonces el propósito del síntoma? Cae por su propio peso, ya para ir cerrando nuestra charla. No se comprende como un error el síntoma o algo que simplemente falla en el cuerpo. No es así, sino como un mensaje biológico y emocional. Es un mensaje biológico y emocional. El síntoma aparece como una respuesta adaptativa del inconsciente biológico frente a un conflicto emocional no resuelto. Su propósito, como dice la pregunta, la interrogante, es proteger, compensar o dar salida simbólica a la tensión interna que no se pudo expresar conscientemente. Algún día podemos hablárselo, hay protocolos que hacemos simbólicos donde hay una representación para que la persona expulse eso.
El síntoma desde la descodificación bioemocional es un mensaje inconsciente que revela un conflicto no resuelto y abre la puerta para la sanación y transformación interior, que es el fondo de todo, transformarnos interiormente. Entonces, el síntoma, ¿qué sería? Sería el lenguaje del cuerpo, que busca establecer equilibrio, restablecer ese equilibrio y señalar un camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. La famosa frase filosófica de Sócrates, conócete a ti mismo. La Qué profunda. descodificación bioemocional no es solo una herramienta terapéutica, queridas amigas y amigos, es también un trayecto para la expansión de la conciencia. Va mucho más allá. Entonces, resumo esta pregunta. El propósito de cada síntoma es una propuesta para alinearnos con estos principios y para reconciliarnos con nosotros mismos y con la vida. Resumiendo nuestra charla del día de hoy, ¿qué nos dejó el Kybalión? Principios y leyes universales que explican el orden y la dinámica de la vida. Estos principios y leyes universales funcionan como un mapa. Nuestra vida, queridos amigos, nos muestran estos principios que en nuestra vida tienen un sistema estructurado, la vida tiene un sistema estructurado y que los conflictos son oportunidades para elevar nuestra conciencia. La descodificación bioemocional nos lega comprensión del lenguaje oculto de los síntomas y muestran cómo estos conflictos no resueltos se expresan en el cuerpo. Y aquí me voy a tomar la libertad de hablar un poquito de neurociencia, esto puede ser motivo de hablar después en otros conversatorios. En estos momentos ya actúa como un puente y nos lega hasta el momento la plasticidad cerebral y la influencia de las emociones en el cerebro y en nuestro cuerpo. Entonces, como la neurociencia actúa como puente, la plasticidad cerebral y la influencia en las emociones en el cerebro y en nuestro cuerpo ya son una realidad, ¿cierto? Obviamente que hasta hoy no se ha probado que las leyes universales y la descodificación bioemocional estén vinculadas. Pero ojo, hoy sí tenemos evidencias. El cerebro, por ejemplo, en la neuroplasticidad, que es la capacidad para que nuestras redes neuronales se reorganicen. La actividad eléctrica del cerebro, que ya está totalmente probado, ondas cerebrales, alfa, beta, teta, gamma, que se relacionan con los estados emocionales de atención, calma, creatividad, estrés. Hay personas que meditan y no saben, ellos te dicen, sí, me siento, pero en las nubes, y no saben por qué. Sin embargo, la meditación los hace tener un estado de calma, ¿sí? Federico, si te parece, al ser una charla muy profunda y muy amplia y muy interesante, ese tema lo podríamos abarcar en un capítulo independiente porque es que puede dar de sí mucho. Más que nada Sí, porque el tiempo se nos va y es una doctor. pena porque son temas a tratar súper interesantísimos y valdría la pena agendarlo para hacer un programa de ese apartado específico porque, repito, es que es súper interesante. Además, estamos pez todos porque lo tenemos ahí y lo desconocemos, pero profundamente. Entonces, Salvador, voy a sintetizar y despedirme. Y lo agendamos cuando tú quieras. Exactamente, pues ya Las coordinamos. emociones influyen en la biología. Número uno, la mente reconfigura el cerebro y el cuerpo. La percepción construye la realidad vivida y lo que permite es construir puentes entre estas disciplinas. ¿Cierto? Entonces, la enfermedad es un lenguaje biológico del inconsciente y el Kybalión, leyes universales, propone que la realidad, definitivamente, es una expresión de estas leyes que son sus enunciados y la energía. Entonces, ¿qué hacer? Mi último mensaje. Desarrollar nuestro autoconocimiento, explorar quiénes somos, qué nos mueve en esta vida y qué nos limita. Segundo, incorporar la conexión interior en nuestra vida, practicar el silencio y recomiendo la meditación. Encontrar nuestro sentido y propósito de vida, sin eso no caminamos, viviendo en coherencia con lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos.
incorporar el amor, la compasión, la gratitud y el perdón. Y atrevernos a trascender a algo mayor en nuestra vida que el ego. Mirar las estrellas con los pies en la tierra. Y les dejo estas reflexiones finales, queridas amigas y amigos, y muchísimas gracias, Salvador y Edgardo. Hoy sabemos que la mente ya no es un laberinto. Ya lo sabemos. Es más bien un puente. Que la emoción no es un peso, es más bien un mensaje. Que los principios universales son una guía que nos devuelven a nuestro hogar. La decodificación viva emocional nos recuerda que nada en nosotros está roto, solo que está esperando ser comprendido. Que la genuina libertad no consiste en huir de lo que sentimos, sino en abrazarlo con conciencia, porque solo quien comprende a sí mismo puede transformar su vida y convertirse en creador de su propia realidad. Muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias por tu participación, Federico. Ha sido una tertulia muy interesante y creo que tenemos que agendar más temas porque es que hay que profundizar en ellos. Queremos agradecértelo con una canción que sabemos que te gusta. A continuación, nos gustaría que nos pusieras, para que todos los escuchantes que estuvieran interesados en saber cómo pueden contactar contigo, nos dieras las formas, que nosotros también la pondremos en nuestras redes, para que se puedan poner en contacto contigo todos aquellos que muestren una necesidad de poder ampliar más sobre estos temas. Muy bien, si quieren pueden escribir a F Batifora, B grande y doble T, F Batifora, @ PSV, ustedes le llaman la derecha V, ¿no? Sí. PSV.pe. Perfecto, nosotros también lo pondremos en nuestras redes y toda aquella persona que quiera ampliar más, pues tiene ahí un profesional a su servicio que, por supuesto, ya hemos visto hoy el tema ahí y es súper interesantísimo y que vamos a agendar y coordinar para poder ampliar, que hay temas que son, vamos, de máximo interés. Pues muchas gracias, Federico, nuevamente por tu aportación. También muchas gracias, Edgardo. Y me gustaría terminar también, amigos y amigas de Totum Revolutum. Federico Batifora, un profesional del desarrollo personal, un buscador incansable y un gran aprendiz de sabio. Gracias por haber compartido esta tertulia y por todo lo que nos has transmitido de tus conocimientos, tu rica experiencia. Todos estamos en desarrollo y crecimiento. Todos tenemos derecho a una vida más plena. Todos podemos hacer el cambio que necesitamos. No te acostumbres a lo que no te hace feliz. Cada síntoma guarda una verdad no dicha. Cuando la escuchamos con el corazón, el cuerpo ya no necesita gritar. Sanar no es borrar la herida, sino aprender a abrazar la historia que el cuerpo escribió en silencio. Y muchas gracias nuevamente, Federico, y muchas gracias, Edgardo, y muchas gracias a todos los escuchantes del programa. Gracias. Hasta luego, gracias. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.